En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite siempre un programa más del enfoque bíblico, y en esta oportunidad me acompaña el pastor Javier Colindres, que es pastor del ministerio en Victoria, en el municipio de Estanzuela, el cual pues le damos una bienvenida, esperando que el Señor pues pueda edificar sus vidas con el tema que en esta oportunidad traemos. Hermano Javier, Dios me le bendiga. Muchas gracias, Eduardo. Al público que nos ve, pues los bendigo y gracias por el honor de compartir pues el conocimiento que he adquirido todo este tiempo y que pues Dios nos ha brindado, y esperamos sea de bendición para todos. Amén. Amén, pastor, qué bueno. En esta oportunidad queremos enfatizar sobre una parábola que el Señor Jesús le compartió a sus discípulos, y esa es una parábola clave, porque esto va a determinar definitivamente qué tan cerca nosotros estamos del corazón de Dios. Y es con relación a la parábola que encontramos ahí en Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8. Y es la parábola de la viuda y el juez injusto, aunque la parábola hace referencia a la necesidad de orar siempre. Y Jesús les dice, hermano pastor, y les dice en la introducción, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense que la parábola está enfocada en la necesidad de orar, y en esta oportunidad vamos a ver una necesidad, y como toda necesidad es en la oración donde es suplida. Ahora, ¿cuál es esa necesidad? Y la necesidad es algo que no es parte, algo que va a enfatizar aquí en la parábola, es algo que no está en nuestra cultura y que no es parte de nuestra formación, y es con relación al ser perseverantes. Pero fácilmente desmayamos, y es lo que vemos aquí, una mujer insistente que no desmayó. Por eso dice aquí sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque la necesidad en sí es que nosotros fácilmente desmayamos. ¿Por qué será, pastor? Sí, antes que todo tenemos que tener una disciplina de oración. Y al tener una disciplina de oración, eso nos lleva a tener una relación. Y a nosotros nos gusta mucho enseñar eso de que no hablar de una religión como tal, sino una relación con Jesús, porque ninguna religión subió a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, sino fue el mismo Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, te es más fácil orar. Ya cuando hay una amistad, el típico vamos a comer algo, tomémonos algo, un cafecito o algo. Acá en el oriente no se da mucho el cafecito, pero sí el de compartir. Uno va tomando esa relación con las personas, se va volviendo una disciplina y se juntan para hablar de varios temas. Lo mismo se debe de hacer en la oración, tener uno la disciplina de estar siempre pendiente de la hora puntual para tener esa oración a Dios. Y me llamaba mucho la atención cuando hablamos del tema, la parte de orar siempre y no desmayar. El no desmayar viene del original encaqueo, que lo relaciona con las palabras debilitar y descorazonarse. A mí me llamó mucho la palabra descorazonarse, porque normalmente eso está relacionado con el alma. Y en nuestra alma, porque somos seres trinos, ¿verdad? Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Entonces, como somos seres trinos, también en el alma están nuestros sentimientos. Y cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, tal vez fervientemente estamos creyendo por algo, pero eso no se da, nos descorazonamos, y es allí donde nos debilitamos y empezamos a desmayar y empezamos a hacer a un lado la oración. Y cuando la oración se retrasa es cuando más debemos de insistir. Más adelante creo que vamos a seguir leyendo lo de la viuda, que era muy insistente y persistente hasta que logró lo que quería. Pero nosotros debemos dejar por un lado ese sentimiento, ese mal sentimiento de que nuestros ojos no están viendo lo que queremos.
Amén. Algo que usted decía, y eso me recordaba a mí la oración de Elías, porque dice Santiago que Elías oró fervientemente, había un fervor dentro de su espíritu, dentro de su alma, que lo impulsaba obviamente a una vida de oración, y creo que eso es lo que nos hace falta, más fervor en nuestra vida. Ese mismo fervor, y como decía, es la relación, porque dice también que Elías era sujeto a pasiones, seguramente tenía diferentes sentimientos allí, pero es un hombre de Dios que oraba y caía fuego del cielo, y todo lo que sucedía con él era asombroso. A mí me llamó mucho la atención la palabra desmayar, y la vuelvo a retomar, porque cuando nosotros desmayamos dejamos de confiar en que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido y le hemos pedido en oración. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia pide que le creamos a los profetas, y muchas veces sucede que estamos en la iglesia o afuera con una amistad y nos dan una palabra profética y decimos gloria a Dios, y ahí el sentimiento no es de desmayar, sino es de euforia, y te creo, pero empieza a pasar el tiempo, nosotros seguimos orando y creyendo por eso que nos profetizaron, pero desmayamos. Exacto. Y la actitud debe ser de confiar, y la confianza va muy relacionado de la fe. Amén. Seguir creyéndole a Dios de que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Y esto, por eso dice Hebreos que el que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, para que podamos alcanzar misericordia, el socorro. Y yo considero algo importante que usted mencionaba, es que con relación a la disciplina, y algo que tenemos que entender, y fue una de las razones del por qué Jesús dejó esta parábola. Y usted mencionaba algo importante, que cuando recibimos una palabra tenemos que creerla, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. De hecho, la parábola el Señor Jesús la dejó para enseñarnos que, por ejemplo, la petición de la viuda no iba a ser fácil. Ella tenía que insistir, ella tenía que persistir, ella tenía que tener esa disciplina de llegar constantemente, y era tan disciplinada que quizás llegaba por poner una hora, a las 3 de la tarde, todos los días a las 3 de la tarde. O sea, esa disciplina fue la que impactó el corazón de este hombre, de este personaje aquí, porque vio la insistencia, y creo que eso de alguna manera agrada el corazón de Dios. Queremos honrarlo, una forma de honrarlo es esa constancia. Se dice de que lo que ablanda la roca es la persistencia de la gota, día a día, y lo que hace es que ablanda la roca, y por muy duro que sea un corazón como el que lo refleja el hombre de la parábola, creo que si somos constantes va a llegar el momento en que vamos a ablandar el corazón, y es lo que hace la oración. Así es, eso hace la oración. También lo relaciono mucho con un hombre de fe, como otro profeta muy conocido, y que es el profeta Daniel. En Daniel 10:2 dice la palabra: en aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y para ganar un poquito de tiempo, pues el profeta Daniel se afligió en su corazón porque tuvo una visión de lo que está sucediendo en nuestros tiempos, ya que estamos cerca, acabamos de entrar a la década del mayor avivamiento. Amén. Entonces eso está en la visión de Daniel. Y lo estamos viendo nosotros. Y él se afligió, y dice que estuvo afligido por 3 semanas, y él decidió no comer manjares, ni probar vino, sino apartarse en ayuno. Amén. Una vida consagrada. Una vida consagrada, y se apartó para recibir respuesta de la visión que había tenido. Amén. Y dice la palabra de Dios que a los 21 días le viene el mensajero, que es un ángel, el ángel Gabriel, y le viene y le dice que
desde que él es un varón muy amado, utiliza la palabra muy amado. Y yo quiero decirte que si tu oración tal vez no ha sido respondida, paciencia, porque todos somos muy amados delante de Dios. Tenemos un propósito especial acá en la tierra para cumplirlo y somos muy amados. Pero también dice la palabra que al arcángel Gabriel le salieron al encuentro reyes de Siria. Amén. Y ellos lo detuvieron. Entonces tuvo que llamar a alguien que lo ayudara y llamó al arcángel Miguel para que peleara con ellos y así él poder traer el mensaje. Amén. Entonces, hubo una oposición. Hubo una oposición. Entonces, acá Jesús es bien claro en decir, no desmayen. Amén. Sigan orando. La oración de la mano de la fe te va a llevar a alcanzar aquello que Dios ha prometido en tu vida. Amén. Hay una guerra espiritual, pastor, y muchas veces deteniendo la bendición, y muchas veces el cristiano no comprende que es que como Dios tiene que dármelo y tiene que suceder porque ni modo tienen que suceder. No, la razón del por qué el Señor nos manda a orar es porque sabe de que hay un mundo espiritual deteniendo esas bendiciones. De hecho, como compartía el pastor Javier, vemos el caso de Daniel, que el rey de Persia dice que se le opuso durante 21 días, había una oposición espiritual, y esa es la que nosotros tenemos que entrar, pelear esa batalla, y que el Señor de alguna manera pueda ablandar lo que pues haya que ablandar, y creo que en ese sentido la oración es poderosa. Así es. Vale recalcar acá que Daniel entró en 3 semanas de ayuno, y leyendo un libro de Kenneth Franklin, poderoso pastor en Estados Unidos, él dice que con las experiencias que ha tenido a lo largo del pastorado, también Jesús en una parábola enseña que damos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y él dice de que cuando él solamente ora, él normalmente ve que se cumple todo más o menos al 30%. Cuando él da generosamente y ora, se da algo al 60%. Pero cuando él da, ora y ayuna, es donde ha visto el poder de Dios sobrepasar todos los límites. Amén. Y es cuando el fruto ha venido al 100 por uno. Amén. Entonces, creo que es una disciplina que la vemos en la Biblia aquí con Daniel. Amén. Que él tuvo una respuesta y fruto de ello es que lo dejó por escrito para que lo vivamos en este tiempo. Amén. Algo que me llama la atención es que hay elementos que debe de llevar una oración, porque estamos viendo que incluye el ayuno, es un elemento primordial. La lectura, usted decía, yo estoy leyendo un libro, ese es un elemento que hay que añadirlo para que las oraciones tengan poder. La lectura, a veces decimos, es que ¿por qué será que desmayo en mis oraciones y no fluyo en mis oraciones? Porque nos hace falta conocimiento. Cuando uno lee las escrituras, principalmente lee los personajes de la Biblia, el Espíritu tendrá algo que recordarnos para el día que estemos orando podamos fluir. Leer un libro piadoso como el que nos comentaba el hermano Javier, porque eso abre el entendimiento, nos enriquece para que podamos de alguna manera fluir. Entonces hay elementos que deben de haber en una oración eficaz, definitivamente. Definitivamente. En Mateo 6 habla Jesús igualmente enseñando el ayuno, que uno cuando ayune, pues que no lo ande contando a todo el mundo, que uno se arregle bien, que lo esté parafraseando para aquellos que conocen la Biblia, uno se debe arreglar bien, lavar su cara, su boca principalmente, y pues no andar contándole a todo el mundo que está ayunando, pero hacerlo, orar y creerle a Dios de que Él va a cumplir el deseo del corazón que nos llevó a orar. Amén. Ahora quiero pasar a otro tema, porque muchos podrán decir, pero yo llevo tiempo orando y no sé si estoy orando correctamente. Y eso le pasó a los discípulos. Les dice, discípulos. Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Exacto.
Entonces viene Jesús y les enseña a orar el famoso Padre Nuestro, que creo que todo mundo lo sabe, pero cuando yo lo digo, pues díganmelo, y lo saben de memoria y lo parafrasean, porque yo creo que nuestras mamás y todo personaje de autoridad que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida nos lo enseñan, y al igual que el Salmo 23 y el Salmo 91, que muchas veces lo usamos como amuleto, y no debe ser así, sino hay que saber uno escudriñarlo. Y yo te quiero enseñar algo muy poderoso también, que a lo largo de nuestra vida cristiana, lo aplicamos con mi esposa mucho, hemos visto, y uno empieza pues diciendo ahí: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y está dándole el lugar que a Dios corresponde. Pero viene algo muy poderoso que dice: venga tu reino. Cuando uno toma la palabra venga y la lleva a analizarla en el original, eso significa acercar, entrar, ir, llegar. Entonces, algo muy poderoso cuando tú ores, dile a Dios: Señor, que tu reino venga a mi vida, que tu reino venga a mi corazón, que tu reino venga a mi familia, que tu reino venga a mis finanzas, que tu reino venga a todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque si el reino de Dios está en nosotros, nuestra vida va a empezar a ser conforme a la voluntad de Dios. Y si tu vida empieza a ser conforme a la voluntad de Dios, tus oraciones difícilmente van a tener estorbo y van a ser respondidas inmediatamente, porque estás conectado con el reino. Amén. Esto es muy similar, Eduardo, a cuando uno es embajador de algún país. A mí me fascina. Yo tuve la oportunidad de estar en unas cenas de gala para cuando era el aniversario de la Embajada de Israel, y uno llega al lugar y el embajador lo está esperando, y hay alguien que lo presenta, le preguntan a uno su nombre, en este caso su nombre, Javier Colindres, buscan en un listado: bienvenido señor Colindres, y le ponen el cheque si uno asiste o no asiste, y si uno no asiste, pues esperan una excusa, y si uno deja de asistir, pues ya no lo vuelven a invitar. Claro. Pero cuando uno se traslada a ese lugar, uno empieza a ver que toda la comida, toda la decoración, todo tiene que ver con Israel, y que es un pedazo de Israel en Guatemala. Ahora, cuando tú oras, venga tu reino, y Dios traslada su reino a tu vida, tu casa, tu familia, tu vehículo, todo lo tuyo es un pedazo del cielo en la tierra. Y entonces empieza a fructificar, a ser próspero, a ser diferente, porque allí está Dios contigo. Amén. Y algo que me llamaba poderosamente la atención es esa frase: vénganos tu reino, porque estamos entrando en una atmósfera en donde tenemos que vivir bajo los principios del reino. Y yo, conforme lo escuchaba al hermano Javier, se me venía, por ejemplo, orar por las finanzas, y estamos orando: Señor, vénganos tu reino, Señor. Y yo estoy orando con las finanzas, y entonces viene un principio del reino y me dice: dando es como recibimos. Entonces ese es un principio del reino que no es parte de mi cultura, porque ¿cómo es que estoy pidiendo para recibir y me está diciendo el reino que tengo que dar? Y ahí es donde viene el choque. Vénganos tu reino, es decir, vénganos tus principios que rigen ese reino. Así es. Y ese reino, un principio que rige ese reino en el contexto de recibir, es dar. Así es. Es dar, si fuera en el caso de las finanzas. Entonces tenemos que comprender bajo qué principios rigen este reino al cual estamos diciéndole: vénganos tu reino, porque nos vamos a encontrar con principios que van a venir a chocar con nuestra cultura, con nuestra crianza, con nuestra forma en que fuimos educados. Pero si le estamos diciendo: vénganos tu reino, tenemos que ser flexibles y abiertos precisamente a las enseñanzas de este reino. Sí, y ahorita que mencionas principios, para todos aquellos tal vez que estén
con problemas de provisión económico. El principio es dar. Y acá te doy algo que, pues, mi esposa me insistía al inicio, yo me resistía porque decían, en algún momento que estuvimos picados económicamente, y ella me decía, mira, hagámoslo. Yo me recuerdo que lo enseñaron en un retiro y a esa pareja le funcionó. Y el principio es dar 10, 20, 25 quetzales a tus papás. Ya agarras y los separas en un sobre, 25 para tu mamá, o 10 quetzales para tu mamá, 10 quetzales para tu papá, y ahí estás cumpliendo un principio bíblico, es honra a tu padre y a tu madre y tira bien en todo. Amén. Entonces yo cometí el error de venir y decir, pero 10 quetzales, paguemos 20, pero 20 quetzales, si yo quisiera tener mucho para darles mucho, pero me decía ella, pero ahorita no tenemos lo que podamos dar. Y empezando a hacer eso, estamos respetando un principio, y Dios, por medio de ese principio, trae bendición. Así que te animo a que lo hagas con tus papás, con alguna autoridad, tu pastor, con alguien que tú crees que sea bendición, pero que se rija lo bíblico para que la bendición descienda del cielo. Porque si está escrito en la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y no tiene más que cumplirse en tu vida. Amén. Yo doy pláticas, y es lo que hablábamos fuera de cámaras de hace 5 años, 6 años, y le comparto a los jóvenes, porque me dicen, venga a dar una plática de motivación, una plática motivacional, para que los jóvenes alcancen el éxito. Y ojo con esto, porque hoy en día hay muchos coaching, hay muchos personas con pláticas motivacionales que ha proliferado demasiado, pero de nada les sirve, les digo yo a los jóvenes, ir a una plática motivacional si ustedes no están honrando a sus padres. De nada sirve que ustedes conozcan principios de superación cuando la Biblia dice honra a padre y madre para que seas de larga vida y todo te salga bien. Y es lo mismo que decía el pastor, de nada nos sirve estar orando si no estamos cumpliendo por lo menos de muchos principios de honrar a nuestros padres. Y alguien podría decir, he estado orando y no prevalezco. ¿Por qué será que oro y no prevalezco? Ahora ya entendí, no estoy honrando ese principio del reino que dice honrar a mis padres. Quiere decir que la oración, hermano Javier, que prevalece es cuando nosotros nos ajustamos a los mandamientos que rigen el reino que nosotros estamos pidiendo. Sí, recuerda que la oración va de la mano de la fe, y la fe sin obras es muerta. Entonces tú no puedes venir y decir, yo creo en los principios de honra, pero no lo ejecutas. Entonces tu fe está siendo muerta. Y tal vez algunos dirán, pero miren, yo soy joven y no trabajo, y necesito independencia económica, o necesitas algo. Pues empieza honrando, de alguna forma ayudando con los quehaceres de la casa, lavaplatos. Si tu mamá te pide hacer algo, hazlo. Tu habitación bien ordenada, no sé, todo lo que se necesite hacer para bienestar de tus papás, hazlo. Ese es un principio de honra que Dios bendice. Amén. Y es que hablamos del principio de honrar a los padres, pero también hay otros principios del reino que van a ser claves para que la oración prevalezca. Por ejemplo, perdonar. Ese es un principio del reino, perdonar. Si nosotros no estamos perdonando, aunque pasemos mucho tiempo orando, por supuesto, podemos estar orando, Señor, dame la gracia para yo perdonar, porque si estoy pidiendo que venga ese reino, déjeme decirle que este reino, un principio fundamental es perdonar. Otro principio clave en el reino es obediencia. Tenemos que obedecer. ¿Por qué será que no prevalezco, hermano Javier, en la oración? Es porque quizás en tu trabajo no has estado siendo obediente. Quizás en la iglesia no has estado siendo obediente. Y por más tiempo que pasemos orando, nuestras oraciones no van a subir. De hecho, dice, mire, hermano Javier, dice con relación a los matrimonios, y dice, y vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora ya entendí que si yo vivo en este reino,
Y si estoy casado, tengo que vivir con mi esposa o con mi esposo de una manera sabia, porque si no, entonces las oraciones no prevalecerán y no serán escuchadas. Entonces, quedamos claros en este punto, que la oración que prevalece tiene elementos que cumplirse y son elementos primordiales del reino. Así es. De hecho, en el Padre Nuestro, para retomar eso, después de lo venga tu reino, Jesús en ese momento enseña a pedir el pan nuestro, ¿verdad? Dánoslo hoy. O sea, tú puedes venir y decir, Señor, dame todo mi alimento del mes. Lo puedes pedir al inicio del mes. Ya. O Padre, mira, este año te pido que la alacena esté llena, el refrigerador esté lleno. Este mes te lo pido en el nombre de Jesús. Y lo que decía Eduardo, en el Padre Nuestro se pide perdón hasta de último, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. O sea, la clave de perdonar a quien nos ha ofendido. O sea, ves cómo primero Dios permite que oremos, que pidamos, que hagamos que el reino venga, pidamos el alimento, pidamos el vestido, pidamos pues provisión económica, y hasta de último pide que perdonemos. Amén. Para que nuestros pecados también sean perdonados. Y abramos la puerta de bendición que Dios tiene para nuestras vidas, porque será una forma de cómo soltar la bendición que Dios tiene para nosotros. Retomando, como decía el pastor Javier, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra como en el cielo. O sea, estamos pidiendo que venga el reino y decimos, Señor, hágase tu voluntad. El problema de que muchas oraciones no son contestadas es porque muchos están haciendo su voluntad y ahí no funciona. Entonces, ¿para qué quiero yo lo que le estoy pidiendo al Señor? Señor, es parte para hacer tu voluntad. Y creo de que en esa dinámica el Señor va contestando. Entrando de lleno nuevamente a esta parábola, yo quiero quedarme realmente con una palabra, hermano Javier, porque el Señor pregunta y dice, y cuando dice aquí al final, dice, y también, vamos a ver dónde estamos aquí, 18, 8, y dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo considero de que esa es una pregunta que nos confronta, porque, y lo mencionaba el pastor Javier, ¿por qué no somos persistentes? Porque no hay fe. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguna razón del por qué hay quienes van a perder la fe? Así es, la palabra es bien clara y dice que la fe entra por el oír, el escuchar la palabra de Dios. Entonces, no solo es orar, sino es ahora hay muchos programas como este, ¿verdad? En internet, la radio, tenemos acceso a tanta información que muchas veces nos desviamos a escuchar más lo mundano que lo que nos conviene, y entonces al irte más al lado del mundo, escuchas más al mundo, entonces tu medida de fe baja. Mientras que si te mantienes escuchando palabra de Dios, tu medida de fe va a subir. Y ese es el riesgo cuando viene Jesús y dice, encontrará fe. O sea, Jesús va a observar y se va a poner a ver a la gente y a decir, este tiene una medida de fe muy baja, este sigue siendo baja, este la tiene alta. Y es allí donde empezamos tal vez a comparar y decimos, ¿por qué a fulano sí le salen las cosas y Dios sí lo concede y a mí no? ¿Ya? Pero como estamos en un tiempo en donde todo es acelerado, todo es rápido, se nos olvida que muchas veces Dios es un Dios de procesos y no de eventos. Amén. Y cuando Dios te mete en un proceso es porque quieres que hagas su voluntad. Él quiere quebrantar a veces nuestro orgullo, quiere quebrantar tal vez la mala influencia que traemos del mundo.
y quiere que nos humillemos delante de Él, lo reconozcamos como Señor y Salvador, aceptemos a Jesucristo su Hijo, y allí en ese proceso Él nos lleva a ser mejores personas. Amén. Pero vuelvo, porque a mí me gusta siempre escudriñar las palabritas. A mí me llamó mucho la palabra hallará, y en el original esta palabra viene del heurisco, que significa encontrar, ver y obtener. O sea, Jesús cuando venga va a querer encontrar fe, se va a poner a ver quiénes tienen fe. Pero lo mejor de todo esto, cuando encuentre a alguien que tiene fe, va a querer obtener fruto de esa persona. Es por eso que Jesús maldijo a la higuera que no aparentaba tener fruto, pero cuando lo buscó no lo tenía. No lo tenía, y lo rebuscó. Entonces la maldijo. Entonces Jesús, cuando vuelva, va a querer obtener algo del que tiene fe, no solo aparente. Y es que fíjese, hermano Javier, que tiene sentido definitivamente. Yo estaba escudriñando las parábolas y dice, la semilla es la palabra. Entonces, ¿qué espera el agricultor al tirar la semilla? Fruto. La semilla, la palabra, no solamente nos da fe, pero también espera más que eso, espera encontrar fruto. Por eso es importante que alguien, si nos gusta escudriñar la Biblia, lo que Dios espera es que esa semilla que fue sembrada es encontrar el fruto. Por eso es que el fruto del Espíritu es importante en nuestras vidas, y eso creo que habla de una identidad. Habla de una identidad. Uno conoce el fruto por la identidad, y Jesús lo dijo: en este conoceréis que sois mis discípulos, si se amáis. Y creo que el amor es un fruto. Así es un fruto, y ahí eso implica el amor, implica perdonar, el amor implica que nosotros podamos servir a nuestro prójimo, y considero de que eso es bien importante. Algo que decía, para ir recapitulando el tema, es que también el Señor espera una medida de fe, y aquellos que obtengan las bendiciones es porque su medida de fe es alto. Y de hecho les dijo, los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, porque ahí está hablando de una medida. Y Romanos lo dice en capítulo 12 y versículo 3, y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que el concepto que yo tengo acerca de mí va a depender de la medida de fe que yo tengo. Ahora, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que mi concepto nace de una revelación que yo obtenga de Dios. Por eso empezaba el hermano pastor las palabras que el Padre le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado. O sea, Jesús tenía un concepto de sí mismo. ¿Cuál era? Que era un hijo muy amado. Y eso no se lo inventó él, no era un ejercicio mental, era una revelación que llegó con la relación entre el Padre. Tú eres mi Hijo amado. Y eso considero de que nos ayuda a nosotros a enfrentar de una mejor forma y a tener la confianza de acercarnos con nuestro Padre. Exacto. Y tal vez aquí en el cierre de esta parábola, Jesús va a volver a regresar. Amén. De hecho, a nosotros nos fascina hablar de la segunda venida de Jesús, y es de lo que más enseñamos en Ministerios en Victoria, junto con lo que es salvación, porque es lo que va a sostener a todo ser humano en esos últimos tiempos. Ya estamos viendo ahí que vienen nuevas plagas, nuevas enfermedades, y rumores de guerra, terremotos. Terremotos
Y yo creo que en esta semana va a haber un simulacro a nivel nacional ya de un terremoto. Sí. Y en la Tierra Santa estamos viendo acontecimientos muy marcados, y a nivel interno de la iglesia la falta de fe. Exacto. Entonces me llamaba la atención que un joven me hace una pregunta acá en Estanzuela, y tal vez yo menciono Estanzuela, pero tal vez está alto a nivel departamental, y me dice, es que mira pastor, el infierno no existe, el infierno es aquí, más con este calor, y se río, ¿verdad? Pero me dice, el infierno es acá, porque aquí sufrimos, acá estamos a veces mal, y aquí se sufre. Entonces uno cuando se muere se va al cielo directo, pero la palabra es bien clara, y dice que el que acepta, el que confiesa y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ese será salvo. Y eso es lo que también Jesús va a venir, y para ser salvo necesitas creer en Jesús, al cual no lo ves. Amén. ¿Ya? Entonces se necesita esa medida de fe que a nosotros nos ha sido otorgado esto por el Padre, esa gracia y favor para predicar de su palabra y que la gente crea. Así que tú que estás ahí en casa escuchándonos, toma un minuto para saber si estás bien con Jesús. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana vas a estar vivo. Y yo te voy a hacer una pregunta: si tú mueres hoy, ¿te vas al cielo o te vas al infierno? Si no tienes claro a dónde te vas, seguramente vas a irte al infierno. Así que creo de que tienes un tiempo, tómate un tiempo para recibir a Jesús en tu corazón. Y tal vez ahí al final vamos a hacer una oración. Amén, de fe. amén. Y eso es lo importante. Considero que estos programas no solamente son para las personas que ya están dentro de la iglesia y que de alguna manera puedan servir de enseñanzas para nuestras vidas, sino que es también para esas personas que no conocen al Señor y que por alguna razón, no por casualidad, sino por la voluntad de Dios, tú nos estás escuchando. El Señor te habla a ti y quiere llamarte al redil para que tu vida sea salva y que seamos librados, como decía el pastor, no solamente del infierno eternamente, sino hoy de lo que nosotros somos. Librarte quizás de la depresión, librarte hoy de alguna enfermedad que puede ser que fue recibida de generación en generación. Quizás estás pasando problemas en el divorcio, problemas económicos, estás siendo atormentado por la depresión que hoy en día. Creo que el Señor quiere librarte, es muy común librarte de eso, y para eso estamos en esta oportunidad. Y agradecemos grandemente al pastor por habernos compartido realmente estos minutos. Y si usted no está yendo a alguna iglesia, y está cerca del área, pues puede visitar la iglesia. Hermano pastor, ¿qué días tienen ustedes servicios? ¿Dónde están ubicados la iglesia para que la puedan ubicar? Nosotros estamos ubicados sobre la ruta en Estanzuela, en el kilómetro 142. Y la mejor señal, tal vez voy a hacer promoción ahí, es la gasolinera. Estamos frente a gasolinera Gasodonte en Estanzuela, sobre la ruta. Y tenemos servicios los días domingos a las 10 de la mañana. Y vamos a tener viernes de adoración y oración, en el cual vamos a meternos a adorar al Padre y a orar. Y alguien, por supuesto, va a estar dirigiendo la oración, y ahí va a haber un proceso que te invito a que llegues. Lo vamos a tener una vez al mes, de 7:30 a 9, para aquellos que nos quieran acompañar. Amén. Así que en esta oportunidad, como decía el pastor, queremos orar por la persona que en esta oportunidad pues de un acto de fe le quiere entregar su vida al Señor, y vamos a ponerle en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por el tiempo maravilloso que compartimos con el pastor Javier Colindres en este tiempo en el programa El Enfoque Bíblico, para poder instruir a mis hermanos con relación a la necesidad de orar. Pero también sabemos que hay vidas que no te conocen, que quizás por primera vez están exponiéndose a un mensaje, y queremos orar por sus vidas. Quizás están pasando por problemas de salud, quizás están pasando por un problema familiar,
están pasando por un problema económico. Señor, no importa la causa, la cuestión es que están pasando por una necesidad. Te pedimos que al igual que esta viuda, que fue recompensada por este hombre, que aunque era injusto, pero su insistencia hizo que su corazón se ablandara. Oramos por estas vidas, oramos por la familia que están escuchando, para que tú puedas obrar en sus vidas y en sus corazones, y se puedan acercar para que puedan conocer más de Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Gracias. Amén. Así que damos gracias al Señor en esta oportunidad por el tiempo que nos dio de estar aquí con el pastor Colindres. Hermano, un último saludo a la congregación o al público. Pues te esperamos, si puedes acompañarnos en Ministerios en Victoria los días domingos, y si no, pues busca dónde congregarte, porque la segunda venida de Jesús está más cerca de lo que crees. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a regresar con usted la próxima semana.